Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: aguja de crochet de 2,5 milímetros y una lana indicada para aguja de crochet de 2 a 4 milímetros. El pompón es opcional. Comenzaremos haciendo un anillo mágico. Para eso suelo dejar un palmo, ¿vale? Cruzo mi hebra. ¿Veis? Este que es el hilo que he cruzado por encima. Paso la aguja por dentro del de abajo y me traigo esa. Y aquí hago una cadeneta, ¿veis? Y este es el anillo que se ha formado. Entonces, en nuestra primera vuelta, ¿veis? Primer punto bajo, vamos a trabajar 10 puntos bajos. 2, 3, 4 y 10. Y tiro de mi hebra y cierro. ¿Veis? Y lo que hago es venir al primer punto bajo que hice y hago un punto deslizado para cerrar. Ahora subo cadeneta, comienza mi segunda vuelta y lo que voy a hacer es hacer 2 puntos bajos en cada punto bajo. Entonces, como en esta vuelta tenía 10, pues ahora me tengo que tener 20 puntos. Entonces, veis, en cada punto trabajo 2 puntos bajos. ¿Veis? 2, vengo al siguiente, hago 1 y 2, vengo al siguiente y trabajo 1 y 2, vengo al siguiente y trabajo otros 2 y así toda la vuelta. Bueno, y ahora que tengo ya mis 20 puntos bajos de esta segunda vuelta, lo que hago es volver a cerrar con un punto deslizado en el primero que hice, ¿vale? Y cierro. Y ahora comienzo con 4 cadenetas. 3 contarán como un punto alto y una cuarta que será de separación, ¿vale? Y voy a trabajar un punto en cada punto y una cadeneta de separación, ¿vale? En cada uno, entonces tengo que tener 20 puntos altos separados por una cadeneta en esta tercera vuelta. Cadeneta, punto alto, cadeneta, punto alto y así toda la vuelta. Acabo de trabajar mi punto número 20 y hago una cadeneta para separarlo del siguiente y vengo a la tercera cadeneta desde la base y cierro con un punto deslizado. A continuación, para comenzar nuestra vuelta 4, trabajaré de nuevo 4 cadenetas, 3 punto alto equivalen y la cadeneta de separación. Entonces, en esta vuelta lo que voy a hacer es puntos V alternando con puntos altos, ¿vale? Entonces, en este primer punto alto trabajaré un punto en V, pero lo voy a terminar cuando cierre mi vuelta, ¿vale? Y en el siguiente punto alto trabajo un punto alto y lo separo por una cadeneta de una V que trabajo en el siguiente punto alto, que será punto alto, cadeneta y punto alto. De nuevo repito, cadeneta de separación y un punto alto en el siguiente. Cadeneta de separación y que me toca un punto en V en el siguiente. Punto,
cadeneta y otro punto alto, ¿veis? Y voy a ir trabajando esta secuencia. V, punto alto, V, ¿vale? De nuevo, cadeneta de separación. Trabajo un punto alto en el siguiente y en el siguiente me toca trabajar una V, cadeneta y otro punto alto. Y así vamos a trabajar toda nuestra vuelta. Y fijaos, llego al final de mi vuelta y tengo una V, un punto alto y aquí tengo que cerrar esta V, que es como empezamos, ¿vale? Y vengo aquí donde tenía las cadenetas, ¿veis? Y trabajo un punto alto. Y lo separo por una cadeneta para tener mi V. Cierro con un punto deslizado en la tercera cadeneta. Y vuelvo a empezar igual que en la vuelta anterior con 4 cadenetas, 2, 3 y 4, ¿vale? Y en esta vuelta, ¿vale? Voy a ir aumentando. Entonces, si en la vuelta anterior tenía un punto alto entre las dos V's, en esta que voy a tener 2 puntos altos entre las dos V's, ¿veis? Uno, y en el siguiente trabajo también un punto alto, ¿veis? Separado por cadenetas y ahora voy a hacer una V. Cadeneta y después de la V que me toca 2 puntos altos separados por cadenetas, un punto alto, otro punto alto, separo cadenetas de mi siguiente V, punto alto, cadeneta y punto alto en el mismo punto de base, ¿vale? ¿Veis? Entre dos V's en esta vuelta, que ya en la vuelta 1, 2, 3, 4, en la vuelta 5, trabajamos dos V's separadas por 2 puntos altos, ¿vale? Y esto lo tenemos que repetir hasta el final de la vuelta. Bueno, llegamos al final de nuestra vuelta 5, ¿vale? Y os dais cuenta que tengo una V y 2 puntos altos, o sea que voy bien. Siempre tengo que terminar que me toque aquí hacer la V, ¿vale? Y no haya nada raro. Si no os cuadra y termináis siempre haciendo la V aquí, es que algún punto habéis hecho mal. Así que hacemos punto alto, cadeneta y cierro con un punto deslizado en la tercera cadeneta. Y como siempre, comienzo vuelta haciendo 4 cadenetas, ¿vale? Entonces vamos aumentando, ¿veis? En la vuelta 4, un punto alto entre las V's. En la 5, 2 puntos altos. Pues en la sexta, ¿qué tendré que tener? Pues 3 puntos, ¿vale? 1, 2, con las cadenetas entre medias, 3, ¿vale? Y en el cuarto hago mi V, punto alto, cadeneta y punto alto. Cadeneta y de nuevo repito 3 puntos. 1, 2 y 3. Y me toca hacer mi V. Punto alto, cadeneta, punto alto, ¿vale? Entonces, esta es mi tercera vuelta de aumento, ¿vale? Yo he trabajado en el tamaño... Yo he trabajado 4 vueltas de estas, o sea, hasta que tenga 4 puntos entre las dos V's. Esto ya, pues si lo queréis hacer más grande, ¿vale? Ya os digo, os enseño aquí, este ya terminado.
y mide, vamos a ver cómo hasta las vueltas que tenemos los 4 puntos entre medias, que es esta de aquí. Entonces, fijaos, mide esta vuelta de aquí, que es la que tengo 4, hasta aquí, como unos 14 centímetros de diámetro, ¿vale? Entonces vamos a tejer hasta que tengamos otra vuelta más. Voy a terminar esta vuelta y vamos a trabajar otra vuelta más de aumento. Entonces, fijaos que hemos ido aumentando un punto entre las dos V, 2 puntos entre las V, 3 puntos tenemos en esta vuelta. Entonces vamos a trabajar toda esta vuelta y la siguiente, donde ya lo que tendremos que hacer son 4 puntos altos entre las dos V's, ¿vale? Y la vuelta se empieza y se termina de la misma forma. Fijaos, aquí estoy cerrando mi vuelta número 7, ya tengo los 4 puntos altos antes de mi V, ¿vale? Trabajo cadeneta y vengo aquí a trabajar el punto alto, la cadeneta y cierro vuelta con un punto deslizado en la tercera cadeneta. Yo aquí he dejado ya de hacer mis aumentos. Vamos a ver lo que mide. ¿Vale? Para mí esto mide un diámetro, entonces hasta aquí tenemos un diámetro de 14 centímetros. Yo aquí paro de hacer aumentos. Si queréis hacer más vueltas de aumento o menos, según queráis para un tamaño mayor o menor, pero esta es la manera de trabajar. A partir de aquí es muy fácil. Lo que vamos a hacer es trabajar un punto alto en cada punto alto de esta vuelta, ¿vale? Vamos a trabajar ya en punto red. Comenzaremos haciendo 3, 4 cadenetas, ¿vale? Que son primer punto alto más cadeneta de separación y voy trabajando punto alto sobre punto alto, cadeneta de separación, punto alto sobre punto alto, cadeneta de separación, ¿vale? Y así toda nuestra vuelta, ¿veis? Trabajando un punto alto en cada punto alto y cadeneta de separación. Así que trabajaremos así toda la vuelta. ¿Veis? Cuando llego a la V igual. En cada punto alto de la V, un punto alto en cada una, ¿vale? Fijaos, aquí estoy terminando la primera vuelta de punto red, ¿vale? He trabajado el último punto alto, cadeneta de separación, punto deslizado en la tercera cadeneta de subida y de nuevo subo con 4 cadenetas, 1, 2, 3, 4 y hago punto alto en el siguiente punto alto y seguiré trabajando así a punto red las vueltas que necesite, ¿vale? Bueno, y a continuación vamos a trabajar una vez que tengamos, si ya hubiéramos trabajado esas 9 vueltas de punto red, ahora vendría la parte que hace que nuestra boina se ajuste y va a ser tan fácil como hacer un punto bajo en cada punto alto. ¿Veis? Un punto bajo aquí, me salto la cadeneta, punto bajo en el siguiente, ¿vale? Entonces, en cada punto alto voy a trabajar un punto bajo. Que luego me resulta que me queda muy suelto, muy apretado, pues no pasa nada, puedo deshacer esta vuelta y alternar y por ejemplo si me queda muy ajustado pues puedo introducir puntos, ver más o menos cuánto me falta y meter puntos bajos
de manera un poco equidistante, ¿vale? En los huecos. Y al revés. Y si me queda pues grande, pues me salto más puntos, ¿vale? Esto ya no tiene pérdida. Entonces iremos trabajando así las vueltas de puntos bajos, ¿veis? Y al llegar al último, pues cerraremos con un punto deslizado. ¿Veis? Una vez que trabajo el último punto bajo, pues como siempre cierro vuelta con punto deslizado, levanto cadeneta y ahí en ese punto yo colocaría un marcador para no perderme y saber cuál es el inicio de vuelta. Y entonces, ¿veis cómo esto lo que hace es que veis que aquí no están todas las vueltas hechas, pero lo que hace es que se genere esa forma, ¿vale? Esta forma, esta disminución en la boina. Entonces, yo he trabajado aquí como unas 6 o 7 vueltas que hacen que esto mida la zona, digamos, del elástico unos 2,5 centímetros, ¿vale? Cada una a su gusto, ¿vale? Y entonces una vez que tengamos las vueltas hechas, pues sacamos hilo como siempre, cortamos y con nuestra agujita lo ocultaríamos por el lado interno como siempre con la agujita y esta hebra de aquí. Podéis ver el vídeo anterior si queréis ver más detalle, que es igual que hago los grannies. ¿Veis que veo que viene de aquí la hebra? Pues con mi agujita oculto para acá varias vueltas, ¿vale? Por aquí dentro de los puntos bajos y eso ahí se queda fijo, ¿vale? Bueno, monas, y aquí tenemos por fin nuestra boina terminada. Espero que os haya gustado, que la hagáis en todos los colores, ¿vale? Este veis que es el color de esta temporada y además es muy navideña con estos brillos, ¿vale? Yo no sé si le pondré el pompón o no, así que espero que os haya gustado. Si no estáis suscritas, suscribíos y darle a like. Muchas gracias, monas.